Muy apreciados hermanos, quiero ofrecer una contextualización y una explicación de las lecturas que vamos a escuchar durante la celebración eucarística del próximo domingo primero de Adviento. Comenzamos un nuevo año litúrgico en la Iglesia, comenzamos un nuevo ciclo, el ciclo B, en el cual leeremos el Evangelio de San Marcos y comenzamos un tiempo fuerte que es el tiempo de Adviento. La palabra adventus es una palabra latina que se utilizaba para la visita de un emperador o de un funcionario a una provincia del Imperio Romano. La llegada de este personaje se llamaba Adviento. Nosotros la utilizamos para definir la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra historia hace 2000 años, pero sobre todo en el tiempo actual, en el hoy de nuestra vida. ¿Qué significa que Jesús venga hoy a nuestra vida? A veces ponemos la mirada y la esperanza en la ciencia, la tecnología, pero ni por más avances es difícil que estos avances cambien nuestro corazón o iluminen la oscuridad en la cual muchas veces vivimos. Se necesita la luz de Cristo, la luz del Evangelio que venga hoy a habitar en nuestra vida. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 63, versículos 16 a 19 y el capítulo 64, versículos 1 a 7. El contexto de esta lectura es la situación del exilio en Babilonia, cuando el ejército de Nabucodonosor en el año 587 a.C. invade Jerusalén, destruye los palacios del rey, destruye las murallas y se lleva en cautiverio a muchos notables de la ciudad y también de otras provincias del país de Israel. Van a Babilonia y pocos años después de que están allí, ellos comienzan a reflexionar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué pasó con nuestra relación con Dios que Él nos ha entregado a esta situación catastrófica? Un poeta, un orante de la época, compone esta bellísima oración. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tu mano. Como he dicho, es una bellísima oración que compone este autor para darle ánimo a su pueblo en tiempos de cautiverio, en tiempos de dificultad. Dos títulos que se le dan a Dios, el de Padre y el de Redentor.
Padre era un título que se evitaba dar a Dios por parte del pueblo de Israel, porque los paganos llamaban a sus dioses Padre. Y Israel solamente tenía como padre a Abraham. Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta que ni el padre Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni Jacob eh, fueron capaces de liberarlos de esta situación por las cuales están pasando. El autor entonces por primera vez llama a Dios Padre, el título que va a utilizar Jesús de Nazaret para dirigirse a Dios y el que utilizamos nosotros también hoy. Un Padre amoroso, un Padre lleno de misericordia. Por otra parte, el título de Redentor hay que entenderlo en su contexto. La palabra hebrea para redentor es Goel, el que rescata. Se trataba de una persona que caía en la esclavitud porque debía mucho dinero y entonces le tocaba empeñarse y el familiar más cercano tendría que rescatarlo. Y se podía pagando la cantidad de dinero necesaria como fianza para que quedara libre o también reemplazándolo. Es decir, el individuo decía, usted vaya libre y yo me quedo aquí como esclavo. Dos títulos que se le dan a Dios: Padre amoroso, Padre misericordioso y Redentor, el que se entregó por nosotros, el que cambió nuestra situación por nosotros, se entregó al puesto nuestro, digámoslo así, para ofrecer la vida, Jesucristo nuestro Señor. Pues bien, queridos hermanos, el poeta dice, nosotros, Señor, estábamos apartados de ti, nadie invocaba tu nombre, nos habíamos alejado totalmente y esto ha causado semejante destrucción. Pero Señor, ojalá rasgases los cielos, ojalá bajases e inmediatamente la situación cambia. Una situación de esperanza para estos hermanos que se encontraban en cautiverio en Babilonia y una situación de esperanza porque según el Evangelio de Marcos, el cielo se rasgó cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y quedó rasgado, es decir, quedó abierto totalmente para siempre. El Señor estará siempre con nosotros en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 a 9. Se trata del comienzo de esta bellísima carta donde Pablo debe afrontar dos problemas. El primero es que los corintios, que fueron convertidos del paganismo, nuevamente están mirando hacia atrás a sus costumbres paganas y no obstante fueron bautizados, entonces quieren vivir la vida de antes, por una parte. Por otra parte, ellos experimentan que Dios les ha dado muchos carismas y hay divisiones en la comunidad porque catalogan los carismas entre los más importantes y los menos importantes, sabiendo que todos son don de Dios. El apóstol va precisamente a animar a los corintios a que permanezcan en la fe y sobre todo a que sean conscientes que el Señor Dios ha derramado sobre ellos toda la plenitud de los dones, es decir, de los carismas. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. En mi acción de gracias a Dios los tengo siempre presentes por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús. Pues por Él han sido enriquecidos en todo, en el hablar y en el saber, porque en ustedes se ha probado el testimonio de Cristo. De hecho, no carecen de ningún don.
ustedes que aguardan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que no tengan de qué acusarse en el día de Jesucristo. Dios los llamó a participar en la vida de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y Él es fiel. Aquí el apóstol enfatiza también la figura de Dios como Padre, que ha derramado todo tipo de carismas sobre cada una de las personas en la comunidad de Corinto. Ellos tendrán que mantenerse fieles a estos dones y permanecer sobre todo en la comunidad, ofreciendo estos dones, sus carismas, para el crecimiento de la comunidad. No hay un carisma más grande que otro. Pensaban que el hablar en lenguas era el carisma superior, el don de la profecía le seguía, etc. Y el que servía en la comunidad como una persona desinteresada, ese no valía mucho. Pablo les invierte la pirámide y dice, no, el que está al servicio de sus hermanos en la comunidad es el que goza del máximo carisma. El don de lenguas, pues al fin y al cabo, si no hay quien interprete, de nada sirve. Los carismas, todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos ha regalado, son para el servicio de la comunidad, mientras esperamos que el Señor se manifieste plenamente en nuestro corazón y así podamos comprender lo que significa también permanecer a una comunidad cristiana. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 13, versículos 33 a 37. Se trata de un discurso que Jesús pronunció sobre el Monte de los Olivos, llamado el discurso escatológico o discurso apocalíptico. Lo acompañaban los 4 primeros discípulos que él llamó cerca a la orilla del lago de Tiberíades o de Galilea. Y ellos se admiran de las construcciones majestuosas para hacer este templo maravilloso de la época de Jesús. Muchos años y mucha inversión de dinero y de talento humano para hacer este templo. Pues bien, Jesús les dice, llegará el día en que no quedará de esta construcción piedra sobre piedra. En efecto, el 6 de agosto del año 70, Tito llega con su ejército, invade Jerusalén y prende en candela al templo de Jerusalén. De todo esto solo queda el muro de los lamentos que podemos hoy visitar en la ciudad santa. Jesús entonces, ante esta situación, pide a sus discípulos y a cada uno de nosotros que vigilemos, porque no se sabe a qué horas viene el dueño de casa y entonces nos puede encontrar dormidos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. El sueño en la Sagrada Escritura es signo de la oscuridad que embarga al ser humano. En efecto, nosotros nos dormimos y no nos damos cuenta de la realidad. Incluso hasta soñamos cosas irreales, ilógicas, incoherentes.
¿Por qué? Porque no estamos aterrizados en la realidad. Por eso el Señor nos invita a la vigilancia. A sus discípulos les dice, por favor, vigilen con respecto a la levadura de los fariseos y de los herodianos. Ustedes no se pueden dejar contaminar de esa levadura. La levadura es ciertamente aquello que fermenta la masa, pero que por tener levadura se daña fácilmente, se corrompe fácilmente. El Evangelio de Jesucristo no se puede dejar corromper. Por eso Él pide a sus discípulos vigilar con respecto a esa levadura de los fariseos, que es la concepción de Dios, una concepción de Dios negativa, un Dios justiciero, un Dios que llama a cuentas a todo el mundo y está listo para castigar, un Dios que retribuye según las obras del ser humano, muy distinto al Dios de Jesucristo, que es un Dios de amor, de misericordia, de perdón infinito y que nos da la salvación por pura gratuidad. La levadura de los herodianos era precisamente el afán de poder, el afán de placer, de vivir la vida muy bien en medio de banquetes. Estas cosas no pueden existir en la concepción de un discípulo, no pueden dañar el Evangelio de Jesucristo. Así que el Señor les pide, por favor, vigilen en todo momento. Ustedes no pueden dejar que el Evangelio se contamine por doctrinas extrañas y llamativas. El Evangelio tiene que ser totalmente puro y libre porque es para la promoción de la dignidad del ser humano. No puede estar acompañado de ninguna ideología. Pues bien, Jesús pide la vigilancia, pero una vigilancia que no es negativa, sino que es una oportunidad que no se puede perder. El término griego es kairos, y así se llamaba el dios griego del tiempo, que era calvo con un puñado de cabellos en la cabeza, y era el dios que no dejaba escapar ninguna oportunidad. En Olimpia, que el nombre de la ciudad significa la gloria perenne, había una imagen de este dios Kairos a quien los atletas antes de la competencia le ofrecían precisamente sacrificios para que les diera la ocasión de no dejar escapar la oportunidad de su vida, porque precisamente ahí podían perfectamente hacer toda su riqueza para mantenerse a lo largo de la vida si ganaban la competencia. El Dios Kairos, el Dios de la oportunidad. Jesús dice, no dejen pasar esta oportunidad. Y lo hace con una alegoría, no con una parábola. Este es el género literario del texto que hemos escuchado. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parábola hay un mensaje central, principal, y el resto de imágenes son como un ropaje que ayudan al mensaje principal. En cambio, en la alegoría, cada imagen, cada personaje tiene un significado y por tanto hay que explicar paso a paso cada uno de estos elementos. En primer lugar, ¿cuáles son los personajes que ocurren aquí en esta alegoría? El hombre que se ausenta, ¿quién es? Es Jesús, que se ausenta, pero realmente no se fue. Solo hay un modo distinto de estar con nosotros. Cuando Jesús cuando vino hace 2000 años, era un hombre como nosotros, limitado en cierto sentido, obviamente, un ser humano como acogió nuestra realidad humana totalmente, menos en el pecado, dice el texto de San Pablo. Es decir, que
después de que Él resucita, de que entra en el contacto con Dios, Él tiene una nueva manera de estar presente con nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, Él nos promete: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí se concreta aquello que San Mateo nos dijo al inicio, que Jesús se llamaba el Immanuel, el Dios con nosotros, porque está siempre con nosotros. Por tanto, de Jesús no esperamos un regreso, porque está con nosotros. Pero como si aún no ha entrado totalmente en nuestra vida, no podemos perder la ocasión de acogerlo totalmente. Ahora bien, la casa es la comunidad cristiana, la comunidad de los discípulos. Luego el apóstol la amplía a toda la comunidad cristiana. Los siervos, ¿quiénes son? Por una parte se puede entender a aquellos responsables que Jesús ha dejado para que lleven a término la obra, aquellos que aceptamos el proyecto de Jesús de construir un mundo nuevo. Somos siervos, es decir, ayudamos, construimos el evangelio en este mundo, lo hacemos crecer. Pero claro, no es una adhesión personal al evangelio, una adhesión intimista, sino una adhesión comunitaria, poniendo todos los carismas al servicio de la comunidad. ¿Quién es el portero? El portero es aquel que debe vigilar, que puede dejar entrar o no entrar a alguien, que abre y cierra la puerta. Se puede pensar en aquellos que están dirigiendo las comunidades cristianas, pero a nivel personal, el portero es la conciencia de cada uno que debe estar vigilante, porque pueden llegar muchos huéspedes que quieren entrar, que quieren hospedarse dentro y que contaminarían totalmente el evangelio y la presencia del Señor dentro de nosotros. Me refiero, por ejemplo, a las drogas, al afán de poder, a todo aquello que nos puede esclavizar. Están listos para entrar. Si los dejamos entrar, arruinan nuestra vida. Muchos de estos que quieren entrar pueden presentarse como el Salvador, como la panacea, como la solución a tantos de nuestros problemas, pero no nos dejan libres. Por el contrario, el portero, la conciencia, es aquella que tendrá que discernir todos los días qué es lo bueno y qué es lo malo para dejarlo entrar dentro del corazón. El texto dice que no se sabe a qué horas llega el dueño de casa. Y hemos escuchado que el Señor se ha ido. También nosotros pensamos que Jesús, cuando ascendió a los cielos, se fue totalmente y que nos prometió que algún día volvería. Pero ya hemos dicho que no, que el Señor está siempre presente con nosotros. Por eso nos dice que tenemos que vigilar en todo momento, actualmente, por favor. El verbo regresar, retornar, epanerhomai en griego, no se utiliza en el Nuevo Testamento con referencia a Jesús, para que Él vuelva, para que Él retorne, no. Se utiliza erhomai, que significa que el Señor viene en el tiempo presente. No es un regresar porque nunca se ha ido. Continúa como resucitado en medio de nosotros. Por tradición nos han dicho y equivocadamente que el Señor puede regresar de improviso y que si no estamos preparados, entonces merecemos un severo castigo. Esto no es correcto y nos produce miedo y no da espacio al gozo del Evangelio y menos al gozo de la Navidad. Jesús está hablando del momento presente, del momento oportuno que viene para entrar en nuestro corazón y para traernos luz en medio de la noche. ¿Por qué tanta insistencia en el tema de la noche?
Los maestros de Israel enseñaban que en la historia del mundo había 4 grandes noches. La primera, la noche de la creación, cuando no existía la luz y Dios rompió esa oscuridad creando la luz y por supuesto el sol. La segunda noche fue cuando estableció una alianza con Abraham en el capítulo 15 del libro del Génesis. Y la tercera noche, que es la madre de todas las noches, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es la vigilia por excelencia, la noche de la vigilia pascual que la celebramos nosotros ya celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la liberación total de la esclavitud del pecado. Y la cuarta noche, que es la que esperaba Israel y que consiste en que Dios crearía el mundo nuevo y daba inicio a su reino. Es decir, nosotros vivimos en medio de esta cuarta noche. Esta cuarta noche, Marcos la divide en 4 partes. Así era usual en el mundo grecorromano. La primera parte es la tarde, la segunda la medianoche, la tercera el canto del gallo y la cuarta a la mañana siguiente. De tal manera que así nos dice que estemos vigilantes en cada parte de la noche, es decir, constantemente. No podemos dormirnos ni siquiera un momento porque puede llegar la oportunidad y se nos puede pasar de acoger al Señor. ¿Qué significa entonces prepararnos para la venida del Señor? Es tomar conciencia de nuestra oscuridad. ¿Cuáles son nuestras noches que acompañan nuestra vida? La noche triste de quien lleva una vida de compromisos no tan serios, no tan rectos, y que entonces no puede ser feliz. La noche de quien se deja llevar por el placer. La noche de quien ha cometido errores y no encuentra la paz. La noche del odio. La noche de la corrupción que devora el alimento de los más necesitados y que entorpece y estorbe el desarrollo social de un pueblo, de un departamento, de un país. La noche de la enfermedad, la noche de la pandemia. Para estas noches los psicofármacos ayudan un poquito, alivian, pero no dan la solución a estas noches. Hay que esperar la llegada de la luz. La llegada de la luz, Jesucristo, Él nos da respuesta a todos nuestros interrogantes. Y no solo nos da la respuesta, sino que nos produce el gozo y la alegría en nuestra vida. Hay noches en el mundo, como la noche de la guerra, de la violencia, de la injusticia, donde no queremos escuchar el grito del pobre, del enfermo. La noche también de la iglesia, con nuestras incoherencias con respecto al evangelio que predicamos. Las divisiones que hay en el interior de nuestra comunidad, como pasaba en Corinto. Quien tiene conciencia de estas noches espera la venida del Señor. Proclama con aquello que dice el texto del Apocalipsis al final: Maranatá, ven Señor Jesús. Cuando nos hemos alejado del Señor, estamos tristes y nos hemos dejado llevar de pronto por la avaricia o aquello que nos aparta del Señor, que el portero no ha estado vigilante totalmente para que algunas de estas cosas negativas entraran. El Señor quiere entrar en la noche de nuestra vida. Habrá alguien que en cualquiera de las divisiones de la noche nos grite que el Señor nos ama perdidamente y que quiere que volvamos a Él, que nos despertemos, que no dejemos dormir en ningún momento la conciencia, la vigilancia en la expectación del Señor. Que hay que reconocer la voz del Señor que viene ahora.
en nuestra vida actual. Y hay un secreto para mantenernos despiertos: la oración, que no es solamente repetir fórmulas, sino que se trata de un diálogo constante a la luz de la palabra de Dios con el Señor. Esta oración y el contacto con la palabra, con el Evangelio, nos despierta, nos mantiene a toda hora vigilantes para que pueda el Señor entrar. El portero no se puede dormir. Y Jesús recomienda que lo que dice a sus discípulos, lo dice a todos, es decir, también a nosotros hoy. Esperemos, aguardemos vigilantes la venida del Señor, pero ahora mismo, a lo largo de nuestra historia, de la vida de cada uno de nosotros. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré con él, cenaré con él y me quedaré con él. Abrámosle la puerta al Señor Jesús. Les deseo un feliz domingo.